Bueno, una vez más la bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación. Y yo hacía algunas referencias en la presentación, porque tengo intriga, la referencia personal. ¿Quién les contó a ustedes cómo se enteraron de que eran descendientes de héroes de la patria? ¿Y qué significó eso? ¿De alguna manera marcó su primera infancia? ¿Cuáles son las leyendas orales que fueron recibiendo sobre la figura de los próceres? En general, bueno, en mi caso en particular debo decir que era algo cotidiano, no era algo especial dentro de casa, pero la primera vez que tomé conciencia o empecé a tomar conciencia, yo soy exalumno del Colegio La Salle, y cuando estaba en colegio primario, bueno, siempre se recreaba la historia de la primera junta con todos sus miembros y cada uno de nosotros tenía que hacer de alguno de los miembros de la junta, y a mí me tocó hacer de Belgrano. Me tuvieron que explicar por qué yo, siendo Paso, me hacían hacer de Belgrano. Hoy, claro está, me sentiría muy honrado de todo eso, ¿verdad? Bueno, Belgrano y Paso tenían una coincidencia básica que era, en algún momento, era impulsar un gobierno monárquico en la región. En realidad... Tenían disidencias sobre quién debía ser el monarca, pero... Bueno, en realidad el tema es el siguiente, había toda una gama de posibilidades. Lo que ocurre es que en aquella época no había otra forma de gobierno más que la monarquía. Y entonces, no estando Fernando VII, porque había abdicado voluntariamente en favor de Napoleón, la única que podía asumir era quien vivía en América, que era la esposa de Juan VI de Portugal, el rey de, por supuesto, de Portugal y emperador de Brasil, que era Carlota Joaquina de Borbón. Y allá fueron con delegaciones para hablar con ella. Y ella quería venir, sin duda alguna, pero había unas cosas muy raras dentro de la corte brasileña, así que se complicó bastante. Pero bueno, en mi caso, en la familia, se hablaba con tanta familiaridad del tema, que no era un tema, una cuestión especial. Ciertamente, con el pasar del tiempo, yo también fui investigando, y lo primero que encontré fue el nobiliario de las familias del antiguo virreinato del Río de la Plata, de Carlos Calvo, donde aparecen todas las genealogías. Y ahí fui encontrando a mi abuelo, a mis tíos abuelos y todo eso. Y bueno, yo mismo me empecé a ocupar de este tema de la genealogía. Y supongo que a Roberto le debe haber pasado lo mismo a la familia, ¿no? Le vamos a preguntar, Roberto. En tu caso hay además un agregado, permitime que te tutee, ¿no es cierto? Sí. Que es, Domingo Mateu, fue uno de los españoles que Sí. Que por él era español, nacido, había obtenido un permiso para comerciar con la Argentina y vino con la Argentina, no existía la Argentina, que el Río de la Plata. Con el Río de la Plata. Y vino y se afincó aquí, y se afincó de tal manera que fue uno de los que defendió Buenos Aires de las invasiones inglesas. Sí, a veces yo no sé si la gente se ha preguntado por qué en aquel momento, en la junta, la primera junta, aparte de los criollos que la formaran, eligieran dos pseudos españoles. En realidad eran catalanes. Y ahí voy al tema. Los catalanes se sentían irredentos, porque Cataluña fue tomada por las armas. Hasta el día de hoy, ustedes saben, sigue la cosa. Así que de todos los españoles, los que más se sentían antimonárquicos, como acá diría mi amigo, eran justamente Mateu y Larrea. Aparte, habían tenido una actuación descollante en la reconquista de Buenos Aires. En el caso de mi ancestro, él se instala en 1791, él tenía ya desde antes de venir al Río de la Plata, llamémosle así, se había recibido de piloto mercante mar afuera en España, con su hermano tenía el monopolio de Cádiz para el comercial con el mundo. Él al poco tiempo compra su primer barco, que se llamaba Nuestra Señora del Carmen, y empieza a comerciar por el mundo. Y entre otras, los puertos americanos de las colonias. Le gusta Buenos Aires y se radica fundamentalmente porque empieza a ver la corrupción en las cortes españolas, que ya empezaban en aquellos tiempos con problemas con Cataluña. Se instala acá y abre sucursales a todo lo largo de América, y sobre todo el Alto Perú y el Perú. Y al poco tiempo, en 1802, ya era una de las fortunas más grandes que había en el Río de la Plata. ¿Cómo se llamaba la casa comercial? Que era muy famosa en aquel... Sí, no la tengo presente el nombre propiamente.
Y Mateu y Mateus. no, era una especie de ramos generales, pero no comerciaba alimentos, de todo tipo de rubros, menos alimentos. Y estaba en la calle, lo que es hoy Florida, y Presidente Perón. ¿Vino solo Domingo o no? ¿Vino con Miguel? ¿Vino con su hermano? No, su hermano se dedicaba a la parte de Centroamérica, pero después, cuando se instala acá, se separa de su hermano. Y en 1804 lo integran al Real Consulado. Fue conciliario y ahí ya conoce a Belgrano, a Moreno, a Saavedra, a toda la crema. Y ahí empieza la lucha justamente por la libertad de comercio, porque había influencias extranjeras que favorecían más que nada el contrabando. Y ese contrabando tenía créditos, que ahí viene la parte comercial que es interesante, créditos que tenían un moñito de usura. Yo te doy el crédito, pero me compras a mí. Lo que hoy en día ocurre. Y además hay ejemplos, muchos ejemplos de la historia argentina. El pacto de Roca-Guzmán es uno de esos. Él justamente como conciliario en el Real Consulado luchó muchas veces y ganó junto con Moreno, con Belgrano, esa para libertad, romper ese monopolio de contrabandista, que empezando por la colonia del Sacramento y todo lo demás. Vamos a tener que ir a un corte, pero en el próximo bloque les voy a pedir que nos cuenten qué es particularmente lo que han indagado y qué les sorprendió más en tu caso de Juan José Paso y en tu caso de Domingo Mateu. Y después nos van a contar, bueno, por qué constituyeron la asociación y cuáles son los objetivos. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Acompáñanos.